Bienveni- Bienvenido al seminario web La visión general del linfoma, lo que debes saber, ofrecido por la organización Lymphoma Research Foundation. Yo soy Jimena y seré la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo, usando la ventana que se encuentra en su pantalla. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Hoy es mi placer introducir a Víctor González. Víctor es el director de Servicios de Apoyo y Alianza de la organización Lymphoma Research Foundation. Bienvenido, Víctor. Gracias, y gracias a cada uno de ustedes por participar en este seminario web. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa, Genentech, Bristol Myers Squibb y Regeneron. Sin su apoyo, este programa no es posible. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrado en el cáncer del linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web, lymphoma.org, en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Javier Muñoz. El doctor Muñoz es un hematólogo y oncólogo y el director del programa de linfoma de la Mayo Clinic de Arizona. Doctor Muñoz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier Muñoz. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme y quisiera agradecer a las personas que nos están escuchando. Yo nací en Lima, Perú. Actualmente trabajo en la clínica Mayo en Arizona, donde soy el director del programa de linfoma. Es un honor para mí presentar este tema que es muy novedoso y excitante. Gracias nuevamente. Este es el título de la presentación. Vamos a hablar sobre el linfoma, pero también un poquito al final vamos a hablar sobre terapias novedosas, incluidos los CAR T-cells, y por eso es que les estoy mostrando en esta diapositiva imágenes sobre los CAR T-cells. Son mis disclosures. A mí me gusta que mis pacientes estén en el lado derecho del gráfico, sin quimioterapia. La agenda para hoy día, una pequeña introducción breve. Hablaremos sobre los tipos de linfoma y después rápidamente sobre inmunoterapia y sobre los CAR T-cells. ¿Qué es el linfoma? Es un tipo de sangre de la cáncer, es un cáncer de la sangre que se origina en el sistema linfático. Y los linfocitos pueden ser células B, células T, y si la célula original que se modifica, que comienza a dividirse más rápido de lo que debería, es una célula T, eso te da un linfoma de células T. Y si la célula original que se modifica y comienza a reproducirse más rápido de lo que debería, es una célula B, entonces eso te da un linfoma de las células B. Es una familia como cualquier otra, entonces imagínense pues estos caballos, esta familia de caballos. Unos son grandes, otros son pequeños, unos son rápidos, otros son lentos,
Y es igualito con los linfomas. Hay algunos que son lentos o indolentes. Le doy algunos ejemplos. De la célula B sería un linfoma folicular. De la célula T sería micosis fungoides. O algunos pueden ser rápidos o agresivos. Esos serían, un ejemplo de las células B sería el linfoma de las células B grandes y difusas. Es el linfoma más común que tenemos. Y un linfoma rápido de las células T sería el síndrome de Sézary. Unos ejemplos para ustedes. Ahora, una familia como cualquier otra tiene muchos miembros, ¿no? Hay más de 60 miembros en esta familia, como pueden ver acá. Y entonces, esta presentación vamos a hablar sobre cosas básicas del linfoma. Sería imposible para mí en una hora hablarles de los detalles de todos los linfomas, porque nuevamente hay más de 60 subtipos. Y cada uno de esos subtipos tiene diferente pronóstico y diferentes tratamientos. Entonces, vamos a dejar esta conversación high level, nivel alto, para que hablemos sobre lo básico del linfoma. Entonces, ¿cómo dividir esos más de 60 subtipos? Para hacerlo más fácil, lo ponemos en dos compartimientos. Uno es el linfoma de Hodgkin y el otro es el linfoma que no es de Hodgkin. Y esto viene del doctor Tom Hodgkins en UK, en Londres, más de 200 años atrás, que él vio pacientes que tenían nódulos linfáticos hinchados, tomó una biopsia y en la biopsia uno podía ver esos ojos redonditos, como pueden ver en el lado derecho de la diapositiva. Pueden ver esas dos células que están juntas, parecen los ojos de un búho. Y en realidad eso es como le preguntamos a los estudiantes de medicina. Eso es una de las preguntas que les hacemos. Cuando ves esas células juntas que parecen los ojos de búho, se llama el linfoma de Hodgkins. Cuando no ves esas células en la biopsia, es un linfoma que no es de Hodgkins. Entonces acá tienen la división, incluido a gente famosa que ha tenido linfomas. En este caso les estoy mostrando gente con el linfoma de Hodgkins. Este actor Richard Harris, que participó en las películas de Harry Potter, él tuvo Hodgkins linfoma. Y si conocen a Michael Hall de ese show de televisión que se llama Dexter, él también tuvo Hodgkins linfoma. Y para que puedan ver la edad, es diferente si uno tiene linfoma de Hodgkins comparado al non-Hodgkins linfoma. Para el linfoma de Hodgkins hay dos picos. El primer pico es para gente jovencita, 20, 30 años. Ese sería el ejemplo sería Michael Hall. El otro pico es para gente un poquito más anciana, en los 60, 70 años de edad. Y ese ejemplo sería el actor Richard Harris, que también tuvo el linfoma de Hodgkins. Ahora, cuando uno habla del non-Hodgkins linfoma, es una enfermedad que incrementa como pasan los años, pero se puede ver a cualquier edad. He tenido pacientes jóvenes y pacientes que tienen un poquito más de edad. Y les doy un par de ejemplos acá. Un actor, Andy Whitfield, jovencito con non-Hodgkins linfoma, y el señor T, de la televisión. Él también tiene linfoma, incluso tiene un linfoma de células T. Pero non-Hodgkins linfoma puede pasar a cualquier edad. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico, lo que es bueno, concéntrese en el gráfico, en el linfoma de Hodgkins y en el non-Hodgkins linfoma. Se ve mejor que muchos otros cánceres, con una sobrevida muy buena, y lo que me importa es que cada década, cuando pasen los años, se ve que hay mejorías. Cuando uno quiere hablar sobre la tasa de sobrevida global de nuestros pacientes, estamos mejorando dramáticamente y nos va mejor que muchos otros cánceres. Nos va mejor en linfoma que mieloma, que leucemias, que otras enfermedades de la sangre. Es muy bueno, muy positivo. ¿Cuál es el estadio? Bueno, si uno tiene un nódulo linfático que es anormal, eso es el estadio 1. Si uno tiene 2, 3, 4, 20, no importa, por más que estén geográficamente acumulados cerca uno del otro, eso sería estadio 2.
Si uno divide el cuerpo con el diafragma es ese músculo que tenemos que separa el pecho, el tórax y el abdomen. Y si es que uno tiene nódulos linfáticos arriba y abajo del diafragma, eso sería estadio 3, como pueden ver en el gráfico en la zona del centro. Finalmente, si es que el linfoma está en el hueso, si es que hacemos una biopsia de médula ósea y el linfoma está dentro del hueso o dentro de otros órganos, como por ejemplo el hígado, eso sería estadio 4. Finalmente, hay algo que llamamos síntomas B, y los síntomas B son fiebre, pérdida de peso y cuando uno está sudando bastante, particularmente en la noche. Ahora, la pérdida de peso no es 1 o 2 kilogramos, es significativo. Tiene que ser 10% o más de tu peso total y sin tratar de bajar de peso. Si estás comiendo lo mismo y tu peso baja 20, 30 kilos, tiene que haber una explicación, ¿no? Entonces, esos son los síntomas B del linfoma y hemos hablado de los estadios también. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos? Hay pilares del tratamiento. Generalmente la cirugía no es un tratamiento para el linfoma. ¿Por qué? Porque es parte del sistema linfático. Entonces, si uno cortaría partes del sistema linfático, generalmente el cáncer ya se ha mudado a otras zonas cercanas. Es un cáncer de la sangre, ¿no? Entonces es por eso que cirugía generalmente no es como nosotros ayudamos a estos pacientes. ¿Cómo los ayudamos? Para los pacientes que tienen linfomas lentos, indolentes, muchas veces ni les damos tratamiento, solamente los miramos, algo que llamamos watch and wait. Los miramos sin ningún tipo de tratamiento y vemos el tempo de la enfermedad, qué tan rápido se está moviendo. Quimioterapia generalmente es el tratamiento que más comúnmente damos a los pacientes, pero estamos tratando de cambiar eso con ensayos clínicos. Radiación es otro tratamiento que hacemos cuando el linfoma solamente está localizado en una zona. Imagínense, les mostré en la diapositiva anterior que hay pacientes que tienen estadio 1, ¿no? Quiere decir que solamente el linfoma está en una zona de su cuerpo. Quiere decir que tiene sentido apuntar como un láser, ¿no? Apuntar esa energía solamente a esa zona del cuello, digamos, en lugar de exponer al paciente a los efectos adversos que la quimioterapia sistémica podría potencialmente dar. Ahora, hay un nuevo pilar de la terapia del linfoma que se llama la inmunoterapia. Y por eso les voy a enseñar, el resto de la presentación va a ser simplemente sobre estas células CAR T-cells, ¿no? Es un honor para mí presentar este tema que es muy novedoso y excitante. Pueden ver el título en la diapositiva, la terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos, CAR T-cell en inglés. Es un tipo de inmunoterapia en la cual se emplean las propias células inmunitarias, las células T del paciente, de modo que identifiquen y ataquen las células cancerosas. Estas terapias han sido inicialmente para pacientes generalmente con un pronóstico muy ominoso si es que hay muchos relapsos de enfermedad. Teníamos una necesidad imperiosa de mejorar y particularmente en pacientes que presentan con un relapso rápido de la enfermedad. Entonces esto para que puedan ver cómo manipulamos esas células T. Entonces pueden ver en el lado izquierdo, eso es un gráfico muy básico tratando de explicar por qué algunas personas desarrollan cáncer. En el lado izquierdo pueden ver las células T sentadas al costado de las células cancerígenas, pero no las pueden ver, no las pueden reconocer y por eso no actúan. En el cuadro del medio pueden ver que las células T son deficientes en número. Quiere decir que están ahí, funcionan, pero hay demasiadas células cancerígenas que no pueden combatir a tantas células cancerígenas. Y en el lado derecho, las células T están agotadas, están exhausted. Las células T están ahí, pero no funcionan apropiadamente. Todas estas son posibilidades que podrían explicar por qué desarrollamos el cáncer
y que podríamos de repente tratar de combatir con la inmunoterapia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de estos CAR T-cells? Acá lo tienen, este es un aperitivo visual de lo que vamos a discutir hoy día, pero en dicha terapia se extraen las células T de la sangre del paciente y estas se envían a un laboratorio. Allí se emplean procedimientos técnicos para cambiar la composición genética de las células. En general, estas células T genéticamente modificadas expresarán un receptor específico, en este caso CD19, que les permitirá identificar y atacar las células que tienen el antígeno objetivo. En el laboratorio se cultivan las células T modificadas por ingeniería genética con el fin que se multipliquen y eventualmente se las vuelve a infundir al paciente. Muy interesante esta tecnología. Ahora, este es un cuadrito que les va a mostrar los CAR T-cells que están aprobados. Actualmente hay 4 CAR T-cells aprobados en Estados Unidos. Brexucabtagene malalucel para el linfoma de células del manto. Tisagen es un estudio clínico que se llamaba Julieta. Axicel fue aprobado en un estudio clínico que se llama SUMA 1, para los linfomas de células B agresivas. Para los que tienen curiosidad, el nombre SUMA viene de una playa en California, cerca de Malibú. Axicel está aprobado en Estados Unidos para pacientes adultos con linfomas de células B grandes que han recibido 2 o más líneas de terapia sistémica. Hay muchos otros ensayos clínicos explorando células CAR en otras enfermedades. Para no mezclar peras y manzanas, el punto clave es que los CAR T-cells no están aprobados en estos momentos para todos los tipos de linfoma. Recuerden, hay más de 60 tipos de linfomas. Están simplemente en investigación en otros subtipos de linfomas y en otros tipos de cánceres. Y esa es la información que les mostraré en un segundo. Pero si ustedes quieren ver los que están aprobados en estos momentos, los tienen enfrente de ustedes en esta diapositiva. Hay uno para el linfoma de células del manto, hay uno para el linfoma folicular, hay uno para el mieloma múltiple, hay uno para la leucemia aguda linfoblástica, para menores niños y adultos hasta los 25 años, y recién esta semana se acaba de hacer un nuevo approval del FDA para leucemia linfoblástica aguda para adultos. Quiere decir que es un momento muy cambia mucho esta tabla, por eso es que ahí la puse en el título abril del 2021, porque cuando pasan los meses hay nuevas sorpresas y hay nuevos CAR T-cells en el mercado. Y por eso hay una euforia global de CAR T-cells. Pueden ver acá un universo como un microcosmos, y en el centro están los que han sido aprobados, los que les acabo de mostrar, pero hay muchos estudios clínicos y muchas compañías invirtiendo en estas posibilidades. Ahora, la tecnología está creciendo rápidamente. Pueden ver acá que China y Estados Unidos están liderando al mundo con esos estudios clínicos de CAR T-cells. Y esto no es una terapia novedosa. Yo sé que es sexy, está en las noticias, muchos hablan sobre los CAR T-cells, pero la idea de tratar de despertar al sistema inmune no es nueva. Ha estado con nosotros por décadas, más de 100 años incluso. Como pueden ver acá, había un doctor que se llamaba Dr. William Cooley, y él publicó, acá pueden ver un newspaper en el New York Times en 1908. Él lo que hacía, él inyectaba bacterias en pacientes con cáncer, tratando que la infección despertara al sistema inmune. Y acá dice, pues, el New York Times, el doctor dice que de repente ha tratado por más de 15 años, ha tratado más de 400 pacientes y 150 han sido curados, ¿no? No es muy riguroso cómo lo describió, no es una descripción científica, ¿no? Pero interesante que incluso en 1908 ya tienes evidencia que alguien estaba tratando de despertar el sistema inmune para luchar el cáncer. Ahora, fast forward al día presente, todavía usamos algo parecido.
Hay algo que se llama el BCG, el bacilo de Calmette-Guerin. Lo usamos para el cáncer de la vejiga. Inyectamos la bacteria, no la bacteria completamente, para la proteína de la bacteria, la inyectamos en la vejiga para tratar de despertar al sistema inmune localmente, para que luche al cáncer de vejiga. Eso lo hacemos incluso ahora. Y la idea, más de 100 años atrás, esta idea muy buena que los doctores tuvieron. Entonces, ¿cuál es la historia de la inmunoterapia? Les mostré la historia del Dr. William Cooley, y como muchas otras terapias, comienza con el entusiasmo, la fase del entusiasmo. Después hay una fase de escepticismo, y en esa fase pues dicen todo es malo, hay efectos adversos, de repente es muy caro, no funciona tan bien como nosotros lo pensamos. Y finalmente es la fase del renacimiento. Ahorita estamos en la fase del renacimiento de la inmunoterapia. ¿Son los CAR T-cells nuevos? Y la respuesta es no. Acá les estoy mostrando, incluso habían publicaciones de 1970, 1980 sobre la idea de los CAR T-cells, pero pueden ver cómo la gente en los 80s y en los 90s también estaba haciendo CAR T-cells, digamos, contra el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana. Otros investigadores en los 90 también trabajando en tumores sólidos, cáncer de mama, tratando de desarrollar CAR T-cells en esas enfermedades. Pero finalmente es el trabajo del NIH, como pueden ver en la zona derecha. Ahí es cuando se desarrollaron los CAR T-cells que estamos usando actualmente en la clínica. ¿Qué tan frecuente es el linfoma? Al comienzo les dije que el linfoma de las células B grandes y difusas es el linfoma más común, 31% de los casos, por eso lo estoy mostrando. El linfoma indolente o lento más común se llama el linfoma folicular, 22%. También tenemos CAR T-cells para ese linfoma. También les estoy mostrando el linfoma de las células del manto, 6 a 7%, generalmente un varón caucásico que está en los 60, 70 años de edad. Generalmente esa es la presentación. También tenemos CAR T-cells para pacientes que tienen linfoma de las células del manto. Ahora, ¿por qué se llama CAR T-cells? Es un acrónimo, ¿no? Cada letra significa una palabra. Entonces, la C es quimera. Entonces, la A es antígeno y la R es receptor. Entonces, ¿qué es una quimera? La quimera es un monstruo de la mitología griega. Es un monstruo que tenía 3 partes, parte león, parte cabra y parte serpiente. Entonces, déjenme mostrarles las 3 partes del CAR T-cells. En el lado derecho las va a ver. Hay una parte externa que es la que va a tratar de engancharse con la célula cancerígena. En este caso está reconociendo la molécula CD19 presente en la parte externa de las células cancerígenas. Hay una parte interna que va a activar el CAR T-cells. Tiene una zona coestimuladora, una zona que va a estimular a las células T para que se dupliquen y se modifiquen. Y en el medio hay como un codo que te da flexibilidad, flexibilidad para que se pueda interactuar con la célula cancerígena. ¿Por qué escoger al CD19 como tu objetivo? Yo creo que es un objetivo muy inteligente porque no está presente en las células madres. No quisieras destruir las células madres porque esas producen células blancas, células rojas, plaquetas, y si tú las destruyes, el paciente va a estar con células muy bajitas después del CAR T-cells. No están presentes en las células madres y están presentes en muchas células B maduras y también en las células B inmaduras. Y por eso es que tiene actividad, estos CAR T-cells contra el CD19, tiene actividad contra la leucemia linfoblástica aguda y también contra muchos linfomas de las células B. Ahora, piénsalo como un velcro, ¿no? Esto es como un velcro que vas a poner las células buenas, los T-cells, con las células malas, las células cancerígenas, y las vas a juntar. Es como una carta, como un envelope, que tiene
la dirección correcta escrita en el sobre. It delivers, llega a la dirección correcta. Entonces, mucha gente dice, pero ¿y por qué no funciona? Funciona en algunos pacientes, pero no en todos. Es posible que haya algo que se llama el escape de los antígenos. Quiere decir que de repente has destruido a todas las células que tienen el marcador CD19, pero hay un clon, hay una partícula, hay un tipo particular de célula que no tiene el marcador CD19, y esa es la célula que se comienza a dividir y comienza a crecer, y finalmente esa es la célula que explica por qué algunos pacientes tienen relapso después de recibir los CAR T-cells. ¿Cuál es la anatomía de estos CAR T-cells? Como pueden ver, hay un crescendo, ¿no? Se comenzó con los CAR T-cells de la primera generación. Les he puesto un gráfico de un modelo T del Ford, un carrito un poquito viejo, y en el lado izquierdo les he puesto un tanque porque hay los de tercera generación que tienen más zonas de estimulación internas para estos CAR T-cells. Todos los que tenemos en el mercado actualmente son CAR T-cells de segunda generación. ¿Cómo funciona entonces? Tiene a las células buenas en la parte superior y a las células malas en la parte inferior. Pueden ver cómo usamos un vector viral para modificar la información genética de las células T, reeducarlas, educarlas para que creen esa modificación, esa proteína en la superficie de las células T, que va a tener una antiproteína, un anti-CD19 en este caso, va a buscar, seek and destroy, va a buscar las células cancerígenas que tienen este marcador en la superficie, y eso va a causar muerte de las células tumorales. Ahora, este es un proceso, no necesariamente una droga, ¿no? Vas a coleccionar las células del paciente, las vas a mandar al laboratorio, las vamos a modificar genéticamente y después se las vamos a devolver al paciente. Esto toma tiempo, generalmente 2 a 3 semanas es el tiempo que va a tomar para modificar estas células genéticamente. Entonces, pues esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Pueden ver la tasa global de respuesta objetiva. Miraron a otras variables como la tasa de respuesta completa. Los números fueron muy atractivos. Ha sido un honor para mí ser parte de algunos de estos estudios y feliz de compartir mi experiencia. Podemos ver que se identificó una señal promisoria. Por supuesto, los números tienen que ser interpretados con cautela, ya que no son estudios randomizados. Da la tentación de comparar a otras terapias, pero no debemos caer presos de esa tentación. El motivo por el cual les muestro esta tabla es que la conclusión es que estos 3 CAR T-cells muestran eficacia y toxicidad, que es relativamente similar, y sin un estudio que directamente los compare, es imposible decir si uno es mejor que el otro, pero yo creo que todos funcionan y todos están en el mercado, que es muy bueno para nuestros pacientes. ¿Cuáles son los efectos adversos? Primero, es un proceso laborioso con muchos obstáculos, por lo que es un reto traer estas terapias a vuestros hospitales. No es necesariamente una cama de rosas. Es más, para ser justos, mostrando lo bueno y lo complicado de estas terapias novedosas, tenemos que mostrar los efectos adversos severos que también pueden ocurrir. A pesar que muchos pacientes presentan efectos secundarios leves o moderados, este tratamiento ha sido asociado en algunos casos con efectos secundarios serios y de importancia clínica, incluyendo el síndrome de liberación de citocinas, el síndrome de activación macrofágica, las toxicidades neurológicas, el síndrome de lisis tumoral y la aplasia de células B. Dicho eso, los efectos adversos no nos dieron sorpresas comparado a lo que hemos visto en otros estudios de CAR T-cells. El punto a transmitir es que esta tormenta de citocinas, como lo ven en el gráfico de la derecha, esa tormenta de citocinas no comienza inmediatamente después de la infusión. Generalmente toma un par de días, la mayoría de veces tarda algunos días para llegar a ese clímax de estimulación del sistema inmune. Dicho eso,
si ponemos en una balanza el costo-beneficio, parece tener balance favorable en este momento. No es un estudio randomizado, pero los números son menores si recuerdan las complicaciones severas en otros estudios de CAR T-cells. Una comparación rústica, ya que no hay estudios randomizados comparando CAR T-cells en este momento. Y cuando discutimos con los pacientes el consentimiento informado, es muy importante poner la foto biológica, pintar la situación correctamente para que el paciente pueda tomar una decisión educadamente. Ahora, ¿por qué falla? Acá tienen el ejemplo, ¿no? Si es que el CAR T-cell está atacando a las células que tienen el CD19, si es que hay un clon de células que son CD19 negativas, es el escape del antígeno que lo explica. Pero si el relapso es de células cancerígenas con CD19 positivo, de repente el CAR T-cell no fue tan fuerte como nosotros pensamos. Este es un mito. La terapia CAR-T funciona solamente para células, para cánceres de la sangre. En este momento esto es correcto, pero mucha gente está trabajando en otros CAR-T-cells. Imagínese pues un banco, ¿no? Y puede ser una puerta muy poderosa, muy gruesa, pero no importa, es tan fuerte como la persona que tiene la llave. Si uno tiene una llave, uno puede entrar fácil en el banco, ¿no? Es lo mismo con estas células cancerígenas. Entonces déjeme mostrarle algunas llaves. Para linfomas de células T, para linfomas del Hodgkin, el CD30 parece que es muy atractivo. Para las células B ya les mostré el CD19, pero de repente el CD22 también es una oportunidad. El CD20 podría ser una oportunidad. Para el mieloma múltiple hay muchos marcadores que podrían ser atractivos, como el CD138. Algunos marcadores para la leucemia mieloide también posiblemente podrían ayudarnos. Ahora, ¿por qué toda la novedad viene de los cánceres de la sangre y no tanto por los tumores sólidos? Bueno, hay obstáculos. Es posible que uno tiene que seleccionar el objetivo en una manera muy cuidadosa. De repente el delivery dentro del tumor es diferente en los tumores sólidos. No hay muy buena penetración en el microambiente en esos tumores. Entonces es posible que es diferente los tumores sólidos comparados a los tumores de la sangre. ¿Cuáles son los obstáculos? Podrían ser pacientes específicos. Eso podría ser que el paciente de repente es muy anciano o tiene falla renal, falla hepática y ya pues hemos pasado el punto de no retorno y no podemos ayudarlo con los CAR T-cells. Los obstáculos podrían ser específicos del tumor. Como les mostré, de repente hay evasión que causa resistencia, de repente los CAR T-cells no pueden penetrar dentro del tumor. O los obstáculos podrían ser específicos de la tecnología. Les dije que en estos momentos estos CAR T-cells autólogos de la misma persona toman como 2 o 3 semanas para ser producidos en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa durante esas 2 o 3 semanas? La enfermedad de repente está demasiado rápida, está avanzando rápidamente y eso tenemos que mejorar. Tenemos que hacer que esos tiempos se achiquen, se acorten. Y también hay mucha gente estudiando CAR T-cells alogenéicos. Quiere decir que esos son CAR T-cells producidos de un paciente, de una persona sin cáncer. Y esos en teoría podrían estar disponibles off the shelf, disponibles rápidos para que nosotros se los demos a los pacientes sin esperar 2 a 3 semanas. Entonces, ¿cómo poder pasar estos obstáculos? Con colaboración. Colaboración con otros doctores, con otros centros del cáncer, colaboración con nuestros pacientes y con sus familias. Los dejo entonces nuevamente mostrándoles los múltiples CAR T-cells que están aprobados en este momento en el mercado, muy felices que tengamos opciones para nuestros pacientes. Todo es para encontrar un objetivo, ¿no? En el pasado, años atrás, estamos disparando en la oscuridad y cuando uno dispara en la oscuridad con la luz molecular apagada es difícil darle al objetivo central.
Pero en el lado derecho, cuando prendemos la luz molecular, es más fácil darle al objetivo. Y ojalá que podamos incrementar el on-target efficacy y disminuir el off-target toxicity. Y estas son mis conclusiones. Este es el fin de mi presentación. Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme. Es un honor para mí presentar estos ensayos clínicos. Ojalá nos podamos ver en persona pronto. Muchísimas gracias. Las conclusiones: CAR demostró una tasa de respuesta alta en ensayos clínicos. Es mi parecer que las células CAR-T han venido para quedarse, han venido para cambiar el horizonte terapéutico. Las toxicidades son similares a los ensayos clínicos previos. Esto tiene que ser interpretado con cautela. Necesitamos más seguimiento, necesitamos más tiempo y necesitamos más estudios. Necesitamos ver los resultados finales publicados. Dicho eso, entendido este fenómeno, CAR T-cells se ven muy promisorios en el tratamiento para los pacientes con linfoma. Ojalá podamos cambiar el horizonte terapéutico juntos. Estoy disponible para contestar cualquier pregunta. Gracias nuevamente por invitarme para presentar estos estudios. Bueno, muchas gracias, doctor Muñoz, por esta presentación tan informativa. Y en este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la ventana que ve en su pantalla. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que hemos recibido en Avanzo. Y la pregunta es: tengo linfoma folicular y me están recomendando el mantenimiento después de mi tratamiento. ¿Es necesario? Es una muy buena pregunta. Gracias, le agradezco por preguntarla. Mi comentario es que le voy a contestar, pero recuerde que este tipo de preguntas deben ser muy generales porque yo no he visto su historia clínica y no sé los detalles de su edad, los efectos adversos que tuvo con la terapia primaria, no sé los detalles de las otras enfermedades que puede tener. Y simplemente quiero decirle eso como un disclaimer, que finalmente la mejor persona para contestar es el oncólogo que usted está viendo en persona. Pero le voy a decir, en líneas generales, y esto no se aplica a todos los linfomas, estamos hablando solamente del linfoma folicular. Hubo un estudio que se llama el estudio PRIMA, the PRIMA Study, P-R-I-M-A, PRIMA. Y este estudio randomizó. La mitad de los pacientes les dieron el mantenimiento con rituximab cada 2 meses por un par de años. Y al otro grupo, 50%, no les dieron rituximab. Y lo que vieron era que ambos grupos vivieron el mismo número de años. Quiere decir que si uno acepta el mantenimiento o no lo acepta el mantenimiento, uno vive el mismo número de años. Ahora, el grupo que recibió el rituximab en mantenimiento tardó o retardó la enfermedad un poquito más que el grupo que no recibió el rituximab. Hubo más progression-free survival, es decir, que hubo más tiempo en remisión si es que uno recibe el rituximab. Ahora, tomar rituximab cada 2 meses por 2 años no es como tomar un vaso de agua, ¿no? Tiene efectos adversos, puede predisponerte a enfermedades, a infecciones. En este mundo con COVID-19 no me apetece mucho prescribir a mis pacientes el mantenimiento con rituximab. Es una opción, no es una mala opción, y es algo que converso con mis pacientes, pero no es algo particularmente con el COVID, sabiendo que si lo recibes o si no lo recibes, vives un número de años, pero si te lo doy y te da COVID, y te da un COVID severo porque estás recibiendo el rituximab, o recibiste la vacuna y no pudiste desarrollar anticuerpos contra la vacuna por el rituximab, me daría pena que de repente la sobrevida se acorte porque te da COVID con el rituximab. Entonces, en líneas generales, no estoy dando mucho mantenimiento hoy día en el 2021, pero mucho tiene que ver la edad, los otros problemas médicos
y el COVID-19. Espero que eso ayude con la pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y la próxima pregunta es, ¿hay tratamientos orales que son efectivos contra el linfoma de Hodgkin? Es una muy buena pregunta y yo le digo, es el linfoma de Hodgkin generalmente, inicialmente lo tratamos simplemente con quimioterapias. Esa es la terapia más común por muchísimos años. Ha sido algo que se llama ABVD. Entonces cada letra es una quimioterapia. Adriamicina, bleomycin, vinblastine, dacarbazine. Por muchos años el ABVD ha sido el rey en el linfoma de Hodgkin. Ahora, recientemente había un cambio y la B de bleomycin ha sido reemplazada por otra B de una droga que se llama brentuximab. Es un antibody drug conjugate, está atacando al CD30 que está presente en las células cancerígenas del linfoma de Hodgkin. Quiere decir que la mayoría de pacientes van a recibir quimioterapia intravenosa inicialmente para el linfoma de Hodgkin. Ahora, ¿qué pasa cuando la enfermedad regresa? Cuando la enfermedad regresa, generalmente lo que damos es otra combinación de quimioterapias intravenosas. Hay algo que se llama ICE. Entonces, estas son drogas que los pacientes no han recibido antes. Ifosfamida, carboplatin y el etoposide. Entonces, generalmente damos esas drogas y después pensamos o tratamos de llevar al paciente al trasplante de médula ósea. Ahora, muchas otras drogas han sido aprobadas recientemente, los checkpoint inhibitors, que son terapias intravenosas. Se llama nivolumab, se llama pembrolizumab, aprobadas para pacientes con linfoma de Hodgkin refractarios. La enfermedad sigue viniendo después de la quimioterapia. Ahora, para contestar la pregunta del participante, muy buena pregunta, hay terapias orales. Hay, pero no son la terapia primaria. No es como comenzamos, como les acabo de describir. El camino para estos pacientes es generalmente quimioterapia intravenosa, pero si uno ve a las guías del cáncer para el linfoma de Hodgkin refractario, algo que ha venido varias veces, sigue regresando después de quimioterapia, uno va a encontrar la lenalidomide. Es una terapia oral. No está aprobada para el linfoma de Hodgkin, pero aparece en las guías como una opción. Everolimus es otra terapia oral, no FDA approved para el linfoma de Hodgkin, pero aparece en las guías como algo que podrías considerar. Entonces la respuesta es sí, hay algunas terapias orales que podríamos pensar, pero no están aprobadas para el linfoma de Hodgkin. Y si nuestro colega, si el participante está interesado en terapias orales, yo le recomendaría que piense en un ensayo clínico. Hay ensayos clínicos con terapias orales para el linfoma de Hodgkin. Muy buena pregunta, gracias. Muchas gracias. Y la pregunta siguiente es, ¿había oído antes algo acerca del tratamiento que usted habló, es el CAR-T? Tengo linfoma de células grandes y ya he recibido R-CHOP. ¿Sería bueno para mí, si me regresa el linfoma, tomar este tratamiento? Es una muy buena pregunta. En estos momentos, los CAR T-cells están aprobados para pacientes con células de linfoma B difuso y grande, pero tienen que haber recibido y fallado al menos 2 líneas de terapia. Quiere decir que si este paciente solamente ha recibido R-CHOP y está en remisión, el paciente no puede recibir los CAR T-cells, no estaría aprobado en ese escenario, y uno nunca debe pedir algo que no necesita, porque estos CAR T-cells no es una cama de rosas, no es un paseo en el parque. Hay toxicidad que es
algunas veces muy fuerte, incluso podría ser letal en algunos casos. Entonces, si el paciente ha recibido R-CHOP y está en remisión, no necesita CAR T-cells and rightfully so, ¿no? Yo diría simplemente disfrute la remisión y ojalá pues que el cáncer nunca regrese. En muchos pacientes con el linfoma de células grandes y difusas, el cáncer no regresa después de R-CHOP. Dedos cruzados, pues ojalá que ese sea el caso. Gracias. Gracias. La próxima pregunta es, mi esposo tiene linfoma de células del manto y su doctor recomendó un ensayo clínico. ¿Significa esto que ya no hay ningún otro tratamiento tradicional para él? Excelente pregunta, muchas gracias por preguntarla. No, no necesariamente. Y me da pena en líneas generales porque es menos de 5% de personas que son partes de los ensayos clínicos. Y la única forma de mejorar, es tratando algo nuevo, algo experimental. Si no, seguiríamos haciendo lo mismo que hemos hecho una década atrás o 2 décadas atrás, ¿no? Son pasos pequeños. Yo personalmente, si tengo un estudio clínico en segunda línea o incluso en primera línea, y algunas veces sí los tengo, esos ensayos clínicos available, a mí siempre les trato de ofrecer a mis pacientes la oportunidad. Quiere decir que para usar el ejemplo anterior, el paciente que tenía el linfoma de células B difusas y grandes que recibió R-CHOP, tengo estudios clínicos que son R-CHOP plus droga A, B o C, y quiere decir que están tratando de mejorar el R-CHOP. Y es un paciente que acaba de ser diagnosticado. Y hay estudios clínicos para esos pacientes. Quiere decir que un ensayo clínico no necesariamente significa que no hay otras opciones o que es lo último que deberíamos considerar. Lo contrario, yo creo que deberíamos pensar en ensayos clínicos desde el comienzo, desde que el paciente es diagnosticado la primera vez, y si la enfermedad viene la segunda vez, también conversar sobre ensayos clínicos, y también la tercera vez, y siempre tratar de hacer algo nuevo, algo mejor. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿hay algo que puedo comer mientras que estoy recibiendo tratamiento para que me ayude a combatir esta enfermedad? Excelente pregunta, y lamentablemente no tengo una respuesta muy buena, porque no hay una dieta específica que le pueda dar para pacientes con linfoma, para que yo les pueda prometer que el linfoma no va a regresar si comen esto o el otro. No, lamentablemente no tengo esa receta mágica para compartir con ustedes, pero en líneas generales uno debe comer saludable, ¿no? Poca grasa, bajo en sal, no comer mucho del junk food, right? Esa comida que es muy que tiene muchos condimentos o que tiene muchos ingredientes, ¿no? Tratar de comer en forma natural, lo más natural posible. Y sí, necesitamos que ustedes coman para que estén fuertes, para que puedan luchar contra el cáncer. Y si deciden tomar algún tipo de suplemento o vitaminas, siempre díganle a sus doctores, porque es importante que nosotros sepamos para estar seguros que no hay interacción. Cuando uno les da la quimioterapia con estos medicamentos o algunas veces vegetales o hierbas, de repente pueden haber interacciones. Entonces, siempre, por favor, díganos todo lo que están tomando, sea medicamento o no. Pero más allá de la dieta, uno también tiene que ser activo, uno tiene que ser, nadie les está pidiendo que corran una maratón, ¿no? Pero sí queremos que sean activos y que disfruten la vida y vean familiares, vean amigos, y que más que todo durante este camino que sigan siendo positivos, mentalmente positivos, siempre. Gracias. Gracias. Y otra pregunta, me han diagnosticado con linfoma y quieren darme quimioterapia pronto. Quiero saber si es necesario que me vacune contra el coronavirus con la tercera dosis antes que empiece el tratamiento. Muy buena pregunta, y como les dije al comienzo, muy difícil para mí contestar
para un paciente particular porque no sé los detalles, ¿no? Si es que el linfoma es agresivo, uno no puede esperar, ¿no? Uno tiene que comenzar la terapia rápido y vacunarse después. Pero para los linfomas lentos, sí, yo estoy, primero, líneas generales, yo les digo a todos mis pacientes que se vacunen contra el COVID, yo soy vacunado y les digo a todos mis pacientes que se vacunen. Ahora, si es que se puede, y realmente sin ver la carta clínica, sin ver los detalles del paciente particular, es imposible para mí contestar, pero si es que se puede recibir la vacuna antes de comenzar terapia, claro, yo creo que eso sería apropiado, pero si no se puede y uno tiene que comenzar terapia, sí, unos que se vacunen nomás durante la terapia, ¿no? Y hay tantos tipos de terapias, algunas duran 6 meses, otras duran 3 meses, entonces hay muchas variables, ¿no? Hay muchas combinaciones, ¿no? Es posible que uno recibió 2 antes y después de la quimioterapia puede recibir el booster. Yo estaría feliz si eso pasa con mis pacientes, pero trato de conversar con mis pacientes sobre los pros y los cons de la vacuna y generalmente a todos les estoy tratando de convencerlos que se vacunen. Muchas gracias. Y hoy tenemos la última pregunta que también es sobre COVID. Y la pregunta es, tuve linfoma hace 4 años y me dieron la tercera vacuna a la semana pasada. ¿Es necesario que todavía use mi máscara cuando visite a mi familia y a mis amigos? Es una muy buena pregunta. Yo le digo a todos, nuevamente, yo soy vacunado, yo me pongo mi máscara, la uso cuanto más pueda y también trato de hacer social distancing, por más que soy vacunado. Yo no tengo cáncer, ¿no? A mis pacientes con cáncer lo mismo. Les digo que traten de ser muy cuidadosos. La vacuna disminuye las chances que uno tenga enfermedad severa y muerte por el COVID, pero no lo vuelve cero, la chance no es cero después de la vacuna y tampoco impide la infección. Usted todavía se puede infectar con COVID si usted no está usando máscaras y si usted no está haciendo el social distancing, si no se están lavando las manos, usted todavía puede tener COVID. La vacuna te disminuye las chances de muerte. Te disminuye las chances de enfermedad severa, de terminar hospitalizado. Es una bendición tener la vacuna, pero tenemos que ser cuidadosos. Y si uno tiene cáncer, uno tiene un riesgo más alto de tener problemas si es que uno se infecta del COVID. Entonces yo todavía seguiría siendo muy cuidadoso, tener mucha cautela, por más que no esté recibiendo quimioterapia en estos momentos, yo seguiría siendo cuidadoso. Excelente pregunta, gracias por dejarme contestar. Bueno, muchas gracias una vez más, doctor Muñoz, y a todos por estar aquí con nosotros. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Por lo tanto, si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-500-9976. Que todos tengan un buen día. Adiós. Hasta luego, gracias.